Muy buenas y paridas tardes de lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lore? Hola Lucía, bienvenidos a todos los que andan por allá. Ya les avisamos que hoy veníamos un ratito antes, una hora antes, que arrancábamos el programa antes por cuestiones técnicas. Acá estamos. Programón el Sí. de hoy. Tenemos dos invitadas de lujo. Por un lado, la ginecóloga obstetra Florencia Ortel. Por otro lado, la ginecóloga especialista en fertilización asistida Natalia Tarducci, que vamos a desmembrar ciertos mitos y leyendas urbanas sobre si el tratamiento de fertilización asistida no se condice con el parto respetado, si siempre termina en cesárea. Esas cuestiones que a todos le preocupan y principalmente a las oyentes que están atravesando. Primero, un embarazo. Segundo, un embarazo a través de un tratamiento. Nos parece muy importante traerlas a la mesa para dialogar en conjunto. Estamos aquí en Radio Trinchera y siempre tengo el deber de invitar a todos los que nos están mirando a suscribirse a esta comunidad trinchera que tiene muchos beneficios, descuentos, sorteos. ¿Cómo tienen que hacer? Entrar a www.revistatrinchera.com.ar/comunidad y ahí pueden acercar su contribución, porque este es un medio popular que se sostiene a través de la voluntad de los y las oyentes. Las y los y les videntes. Porque ahora y uno videntes, tiene esto de la cuestión Mirantes, de la radio. Sí, palabras que vamos a ir público. inventando, porque está bueno inventar el lenguaje, ¿no? Totalmente. Está re bueno la introducción que decís, Lucía, porque claramente hay una idea así como general en la sociedad de que es un bebé que costó tanto. Hace 10 años que estoy buscándolo, entre que lo busqué de manera natural, que terminé haciéndome un tratamiento, que primero no pude, que después, que las hormonas, que las inyecciones. Y después llegué, ¿no? A vos te pasó algo así, ¿no? Llegué a la meta y dije, ya estoy embarazada, listo, ya está. Que salga como tenga que salir, no importa. La vía de parto, si es compatible con un parto respetado. Siempre decimos que el parto respetado es un parto en lo posible fisiológico, que tenga en cuenta las decisiones de las mujeres. Algunos partos no terminan siendo un parto vaginal, sin intervenciones innecesarias, y termina siendo una cesárea, y sigue siendo un parto respetado porque fue una cesárea que estuvo en el marco de la atención fisiológica primero, y segundo, de la decisión y de la autonomía de la mujer. Entonces, haciendo súper rápido lo que es un parto respetado, pensando en todo eso, pensar, ¿será posible atravesar esa experiencia porque tengo una fertilización in vitro, porque tardé tanto tiempo en quedar embarazada, o porque estoy sola y me fui a buscar un embarazo porque no tengo pareja y entonces no sé, qué sé yo, capaz que mejor la cesárea? Eso circula en el inconsciente colectivo, circula en la sociedad, esas ideas. Entonces, con Lucía dijimos, vamos a hablar directamente con dos médicas que están, una en un lado, que es en la parte de cómo llegó esa mujer a concebir, a gestar, ¿no?, ese bebé, y la otra que se dedica a atender partos y en lo posible, partos respetados, en lo posible partos sin intervenciones innecesarias, y cuando las son necesarias, también está el respeto por esto que acababa de decir. Así que lo saludo a Facundo, porque es muy importante, aquel chico que está del otro lado. Algún día lo vamos a traer de este lado para... No, Ya está diciendo que sí, no. lo vamos a traer acá para que vean quién es Facundo. Pues es un misterio quién es Facundo, pero gracias a que está Facundo allá, nosotros estamos acá. Así que gracias, Facu. Gracias, Facu. Acá estamos. Recién, obviamente que siempre hacemos una charla previa y la doctora Ortel nos dio un nombre en inglés de cómo se llama ese bebé que llega a través de los tratamientos. Contanos, Flor, bienvenida. Gracias, hola. Gracias por la invitación siempre. Sí, estaba escuchando lo que decían y es real. Cuando llegan a la consulta, que después Nati va a contar cómo es toda la previa, cuando llegan a la consulta con el antecedente de haber hecho un tratamiento de fertilidad, siempre es la idea de vienen recorriendo otros lugares o ya vienen con la idea social de que el parto o el nacimiento de ese bebé va a ser por cesárea. La realidad es que la evidencia nos dice algo totalmente diferente, que es que independientemente de cómo haya sido la concepción de ese bebé, ya sea por medios naturales o por medios de fertilización,
no hay motivo para indicar una cesárea innecesaria. O sea, salvo que haya una indicación que son obviedades, que es un embarazo de mayor riesgo y que tenga las indicaciones de cualquier otro embarazo para ir a una cesárea. Pero hay 3 cosas, digo yo, que hacen que muchas veces en tratamiento sea sinónimo de intervención o de cesárea programada. Una es esto que me estabas preguntando, que se llama Baby Precious Syndrome, que es el síndrome del bebé preciado, el bebé valioso. Y está descrito porque realmente el temor, y esta es la segunda causa, la ansiedad, tanto materna, por todo eso que decía Lore, de que me costó tanto y ahora quiero este bebé, yo digo, es algo para mí me resultó siempre chocante porque todos los bebés son preciosos y preciados. No tendría que ser solamente un bebé de tratamiento preciado y el otro no tanto. Pero bueno, o sea, esta ansiedad que se genera en estas familias que atraviesan este camino, que bueno, después Nati va a ahondar en eso, que muchas veces es largo y ponen el cuerpo de una manera muy, muy intensa, terminan con mayor ansiedad y eso genera también en el médico decir, bueno, vamos a hacer una cesárea programada para poner día, fecha y contar con todas las posibles variables que pueden surgir. Y la tercera es la cuestión social, esto de decir tratamiento cesárea, si es imposible el parto, que hay mayor riesgo. La realidad es que muchas veces el mayor riesgo se da por edades maternas muy avanzadas o por embarazos múltiples, quizás, obviamente, en ese caso sí, los miramos de manera diferente, o porque muchas veces las mujeres llegan a tratamientos con enfermedades o con comorbilidades, como la diabetes, como la hipertensión. Entonces, esos terminan siendo los motivos de tomar una conducta como una cesárea, pero no el embarazo en sí, o la forma de concepción en sí. Por lo tanto, está totalmente separado el concepto de fertilidad, fertilización, tratamiento con cesárea abdominal. Claro, por ahí por la costumbre de que son generalmente o quizás más los embarazos a través de tratamientos por comorbilidades. Vamos a tacharla. Conmorbilidad se va de nuestro vocabulario. Por favor. De estas patologías o edades avanzadas, problemas. Bueno, entonces quizás se totaliza todo. Exacto. Por estos casos. Y en particular, yo voy a contar un poco mi experiencia y lo quiero chequear con Nati. Yo, en el momento del tratamiento, cuando iba a consulta, en ningún momento con la profesional hablé de cómo quería atravesar mi parto. Esto es porque se da así, porque hay quizá profesionales que no quieren entrar en esa y que lo dejan a criterio. Contanos. Todo lo que dijo Flor es verdad. A ver, ahora después voy a hablar un poco de las cosas a favor de tener un parto, porque a favor de tener un parto en una fertilización asistida, siempre que no haya comorbilidades. ¿Por qué? Porque hay también disminución de la tasa de embarazo post-cesárea. Entonces hay todo un movimiento de que hoy en día hay que tratar de hacer los tratamientos de fertilidad lo más respetados, es una forma de decir, más naturales para disminuir esa hipertensión del embarazo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del ciclo natural, de todo eso. Pero no hay nada escrito. Yo siempre les digo, algo que vos me preguntaste primero, voy a responder eso. Supuestamente toda persona que va a hacer un tratamiento de fertilidad debería tener una consulta previa con el obstetra. A ver, el especialista en fertilidad tiene un pensamiento, no sé si todos, pero bueno, voy a compartir el mío, es que si esa persona tiene su obstetra de confianza, sigue con su obstetra de confianza. Y si no tiene una obstetra de confianza, uno lo que hace es ponerlo en contacto con el obstetra que piense que es para esa paciente. ¿Sí? Pero no es que deberían tener toda una consulta preconcepcional para esto, para ponerse de acuerdo con el obstetra y decir, bueno, yo le disminuyo al máximo la incidencia de aumentarle esas enfermedades que tiene previas. Bien. Ahora hay, como decía, justo hablábamos del gimnasio, entonces hablábamos sobre la vida saludable. Hoy en día se está también llevando a lo que es, antes de un tratamiento de fertilidad, poner a la mujer en condiciones como para atravesar tanto el proceso de fertilización, porque yo a veces se lo digo eso, el proceso de fertilización, si tenemos suerte, ¿no? Si no hay tantos negativos, tiene un tiempo, no es tan largo. El que le va a llevar la mayoría del embarazo es el obstetra después. Y yo algo que les comparto a mis pacientes es, una vez que yo les disminuyo la medicación, ya es un embarazo normal. Es como si te hubieras embarazado en tu casa. Eso las tranquiliza un montón. Salvo eso, alguna paciente que ya directamente
es de buena práctica ponerse en contacto con el diabetólogo, el endocrinólogo o el cardiólogo especialista en embarazo si tiene enfermedades previas. Natalia, yo te quiero hacer una pregunta, ya que hablaste de la medicación. Vos dijiste, yo le disminuyo la medicación. Sí. Entonces, bueno, me imaginé que por ahí también hay un poco esta historia de sentirse como enferma durante el embarazo, porque cuando empecé con remedios, empecé con medicación. No tuve sexo y quedé embarazada, digamos. Fue realmente una intervención. La fertilización es una intervención. Sí, nosotros Necesaria para eso, porque el objetivo era gestar un bebé que no se podía gestar de manera espontánea. No hablemos de naturaleza, porque la naturaleza es otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? La naturaleza es el mar, la pradera. Bueno, nosotras somos bastante poco naturaleza, las personas humanas. Somos bastante intervenidas. Pero bueno, cuando vos hablaste de la medicación, vos, cuando se hace el tratamiento, vamos a suponer que es una mujer que no puede quedar embarazada y que vos le detectaste algo que le impide generar ese embarazo, pero le ofreces la fertilización. Entonces, en el momento ese vos le tenés que dar medicación. ¿Hasta qué momento del embarazo? Porque es ahí es donde vos decís, listo, solté, es como que ya está, ya voy sola. ¿Viste la bicicleta con rueditas o la bicicleta sin rueditas? Un poco es así. Yo creo que ahí también también es un mito lo que es la medicación. La medicación que nosotros usamos, hay muchos tipos de medicación. Uh-huh. Una es para estimular los ovarios y otra es para utilizar como reemplazo hasta que empiece a funcionar la placenta. Uh-huh. Hoy en día la medicina reproductiva está en un proceso de cambio, entonces se hace en forma separada, porque se vio que esas pacientes que uno cuando las estimulaba, ¿sí?, les sacaba esa medicación, las hace descansar, los ovarios vuelven a su tamaño, vuelven a su estado fisiológico y usa ese ovario, ¿sí?, en estado fisiológico para que la paciente pueda ovular, aunque haya formado ese embrión fuera del cuerpo. Perfecto. Eso hace que nos ayuda para esto, para tener buena conexión con los obstetras. ¿Por qué? Porque esa paciente va a tener algo, lo va a producir ella, ¿sí?, algo que es progesterona, que todas las mujeres que han estado embarazadas o que toda mujer sabe que la progesterona se necesita para el embarazo, entonces no es necesario reemplazarla con tanta dosis. Okay. Eso hace que disminuya las enfermedades de presión durante el embarazo y a su vez que puedan tener un parto. ¿Por qué? Porque todo se produjo de forma natural dentro de su cuerpo. Claro. Aunque uno necesita, algo como para contar, nosotros tenemos un montón de tipos de pacientes. Tenemos tratamientos de baja y de alta complejidad. Los de baja complejidad no necesitan reemplazo porque uno normalmente hace un ciclo natural. A veces los ayuda con medicaciones para inducir a la ovulación, pero esa medicación no cambia en nada el proceso de embarazo. Claro. ¿Sí? La paciente se embaraza dentro de su cuerpo. En el caso de fertilizaciones asistidas, ahí tenemos parejas homoparentales o parejas homoparentales. Uh-huh. En el caso, yo siempre le digo que en las parejas homoparentales, la pareja homoparental no tiene ningún, salvo que tenga una comorbilidad por ser hipertensa esa paciente previa, pero nunca buscó embarazo. Claro. Entonces, yo siempre le digo, quédate tranquila porque vas a quedar embarazada, porque vos no es que estuviste 2 años con tu pareja buscando. No lo sabés. Bueno, pero al principio, si uno, después vamos a empezar a hablar de la edad, ¿no? Que es nuestro gran problema hoy en la actualidad. Pero normalmente si el paciente tiene hasta 40 años, no va a tener, en principio, creo que también hay como esto decía, algo social de que hay miedo que la gente no se embaraza. La gente a veces posterga su maternidad y porque posterga su maternidad disminuye la tasa de embarazo. Pero no es que están enfermas. Es algo que es la naturaleza, ¿no? O sea, yo siempre les digo a las pacientes cuando vienen al consultorio que me dicen, tengo que hacerme algún estudio, tengo miedo de no quedar embarazada. Le digo, ¿por qué pensás que no vas a poder quedar embarazada? Le digo, tenés una edad, sos joven, tú tenés ciclos regulares. Pero esta cosa está, digamos, el tema del famoso reloj biológico de la mujer. Y a veces yo digo, eso de estudiar exhaustivamente y quiero ver cuánto me queda de reserva ovárica y cuántos óvulos tengo. Mirá, le digo, probablemente nacemos con la misma cantidad de óvulos que terminamos nuestra vida. Le digo, probablemente a los 30 tengas una cantidad, a los 40 tengas menos y a los 45 menos. Pero eso no quiere decir que no tengas problemas para quedar embarazada, porque de hecho
tengo un montón de mujeres en la perimenopausia que también tienen riesgo de embarazo y a veces quedan embarazadas. Así que es una cuestión también de entender cómo funciona nuestro cuerpo de manera natural, ¿no? De manera biológica. Entonces hay una necesidad de algunas mujeres, vos eso lo observás, como Sí. nuevo de... Es más o menos joven, pero igual está preocupada. Sí, a porque no partir de tiene los pareja. 37, 38 ya empieza el tema de la conservación, de la criopreservación de óvulos. Antes deberíamos. Sí, por eso, 35, pero todas vienen y consultan y dicen, no, porque yo no tengo pareja y no sé si voy a tener hijos y no sé. Es una consulta Hay una bastante... pregunta o un mito. ¿El uso prolongado de anticonceptivos puede llevar a tener problemas de fertilidad? No. No, acá al unísono de las dos No. respondemos igual, no hay relación. No, porque muchas veces se dice, no sé si porque usé mucho tiempo anticonceptivo, No. como bueno, pero en realidad hay formas que me parece que es lo que La tiene que gente- explicar Nati o Flor, que es también que muchas veces cuando uno no queda, pero también muchas veces uno desde las bases no sabe bien cómo funcionan los ciclos para poder. Entonces, con relaciones programadas, o sea, hay un montón de cosas también que no es ir solamente a la fertilización asistida, ¿no? No sé si alguna de las dos quiere contarlo también, cuando una persona va, que no puedo quedar embarazada con mi pareja. Bueno, más allá de los estudios, ¿cómo es el caminito hasta llegar a un tratamiento? Sí, normalmente, bueno, eso que decías vos, las mujeres vienen a consultar, ¿sí? Nosotros queremos que vengan a consultar antes, aunque hoy día vienen a los 37, Sí, nosotros sí, por queremos supuesto, antes de los que 37. vengan antes. Nosotros les decimos que cuando vienen a consultar, normalmente lo hacen con su ginecólogo, y le preguntan, si tiene menos de 35 años, tiene que buscar por lo menos un año. Sí, de relaciones programadas. Ahora vamos a hablar un poquito porque la gente tiene cada vez menos relaciones. Entonces, al tener menos relaciones, tiene menos tasa de embarazo. Pero si uno tiene relaciones... Perdón, Nati, yo cuando me vienen y me dicen, bueno, estamos buscando, por teoría, digamos, por nominalmente hablando, tienen que tener relaciones 3 veces por semana o día por medio durante un año. Y yo las miro a las parejas a veces y digo, sí, me van a decir que estoy loca, porque ¿quién tiene 3 veces relaciones día por medio teniendo que trabajar, bancando una Te das casa? cuenta que no también? somos naturaleza, ¿no? No, parece... Claramente. Bueno, De esa manera, obviamente, eso es lo que dice la teoría. Ahora, en la práctica, hay unas parejas que si llega el fin de semana y capaz que, se encontró el fin de semana, y después también esto de lo que se empieza a volver automático en la búsqueda, ¿no? Que es lo que Natalia vos también debes ver o en el relato, de que están buscando y se empiezan como a mecanizar en la búsqueda. Entonces deja de ser algo satisfactorio. Y sabemos que cuando algo deja de ser satisfactorio, la dopamina, la serotonina no funcionan y no quieren volver a ese ciclo de decir todos los meses, en cada menstruación, se bajonean y tienen que volver otra vez. Claro. Y dale, vení porque me tenés que venir a casa porque me toca. Es terrible. Es así. Un Bueno, horror. la época del termómetro no existe más, ¿no? No. Existen test, igual, nosotros los usamos. ¿Ah, sí? Sí, existen test que, por eso, quizás no cortar 3 veces por semana todo el mes, sino decimos entre el día 10 al 20 del ciclo, Claro. cada 48 y 72 horas. Pero existen los test, la verdad es que... No hay que hacer horas extras en el trabajo. Claro, tienen que coincidir. No, pero en ese periodo, que son 10 días, Claro. sí se pueden usar test para probar si la paciente ovuló o Exacto. no ovuló. Yo lo que siempre les digo es, todo este proceso que es relaciones programadas, búsqueda, todo, no es tratamiento, no es, porque si no, ahí llegan cargados. Yo hice un montón. No, tener relaciones no es un montón. Mira, Pero es digamos dentro que, del proceso. Lo mismo que las inseminaciones también. Para lo que es fertilización, para lo que es medicina reproductiva, lo que es baja complejidad, tiene muy poca tasa de embarazo. Entonces nosotros decimos, bueno, yo le digo, atravesá todo este periodo como prueba, conocerte, y si se da, buenísimo. Y si no se da, tenemos un montón de herramientas para seguir buscando. Porque si no, llegan, a hacer una inseminación, creyendo que en la primera inseminación van a quedar embarazadas. Las estadísticas son mortales. A ver, las estadísticas dicen que uno debería pasarle 15 embriones normales a un paciente para decir que está dentro de la normalidad de la población. Entonces esa paciente después de 15 transferencias ya va al psicólogo, va un montón, pero uno se lo tiene que transmitir que no existe algo que se llama tasa acumulativa, es decir,
que el cuerpo, Claro. eso está, de lo que hablas de lo natural, el cuerpo cuando va recibiendo embriones, relaciones, todo va haciendo una respuesta inmune para que ese embarazo se quede. Claro. Eso lo hace normalmente cuando tienen relaciones. A ver, al tener relaciones, muchas veces hacen como embarazos bioquímicos que uno no los detecta porque se le atrasa 1 o 2 días y después esa inmunidad ya no rechaza, porque piensen que el embarazo es algo místico, genial, que recibe un embrión con un material genético. Claro. Eso te ¿Sí? lo digo siempre yo. Entonces, Son 2 individuos que generan un individuo con un ADN completamente diferente y eso tenés que sostenerlo en el cuerpo. Un individuo con un ADN completamente diferente al tuyo y se tiene que insertar. Sí, que agarrar, sería- y que tu cuerpo sería- tiene que prepararse Claro. para no rechazarlo. Que sería raro que el cuerpo lo aceptara, pero ¿a qué se debe que el cuerpo lo acepte? Es decir, obviamente hay un No, mecanismo está preparado. fisiológico. A mecanismos. Claro, pero por ejemplo, que un poco Lucía así compartió esta idea al principio, esta cuestión emocional, ¿no? De no puedo, hace un montón que estoy intentándolo y todo eso condiciona, ustedes tienen, más allá de lo que por ahí pueden pensar personalmente, pero ¿está estudiado eso de cómo el impacto emocional puede generar como una regulación frente al tratamiento o no, o un descarte de ese tratamiento? sí, hay gente que no sigue los tratamientos. Por esto yo lo que te digo, yo siempre soy positiva en la vida, siempre soy positiva, entonces siempre le digo, no existe mujer, salvo que no tenga útero, y si no tiene útero tiene posibilidades también. Exacto. No existe mujer que tenga un deseo de maternar que no lo pueda hacer. Yo soy re positiva. A ver, Bien. lo tendrán que intentar un montón de veces, Ujú. pero en algún momento va a llegar ese positivo. Ujú. A ver, algo que nos cuestionan a nosotros los médicos, y creo que en todo esto, esta medicina reproductiva nueva, tienen que estar acompañados por una terapia. Porque eso hace que el tiempo que no tenemos nosotros, que a veces en el consultorio no tenemos para explicárselo, le mantenga la ansiedad en un estado. Porque hay gente que a veces necesita medicarse. A ver, hay pacientes que dicen, bueno, no sé, el tratamiento, la fertilización asistida, la aspiración de los óvulos, me causó tanta ansiedad que yo tuve que parar 2 años para buscar de vuelta y Claro. volverme a encontrar con ese deseo. Flor, y, Sí, perdón. No, Sí, sí. dale. Perdón, tengo Después te una pregunto pregunta yo. y quiero decir comorbilidad de manera Comorbilidad. Acá está. muy bien. Cuando tienen casos de enfermedades previas y vos decís, no hay persona que no tenga deseo maternal que no lo pueda lograr. Hay casos que vos hayas tenido que decir a una paciente, mira, por todo esto que tenés, no te conviene quedar embarazada y invitarla a una adopción, a otras formas. O sea, ¿ha pasado algún caso, te ha pasado alguna vez de tener una paciente que fisiológicamente su cuerpo no estaba preparado? ¿Pasa? No, se me viene una trombosis trombocitopénica. Son enfermedades muy puntuales, aunque tengo pacientes con esa misma enfermedad que con el acompañamiento de un hematólogo lo hemos logrado. Pero bueno, hay pacientes que, por ejemplo, esto que hablaba, que estoy a cargo de la unidad de preservación de fertilidad, yo veo a las pacientes que buscan, que tienen deseo de maternar y haber atravesado un cáncer de mama. Estamos trabajando en eso también porque la verdad es que hay oncólogos que quizás le prefieren que no atraviesen un embarazo posterior. Eso igual cada vez hay más casos de mujeres porque la tasa de recuperación por cáncer de mama es muy alta hoy en día con el diagnóstico temprano, entonces hay que acompañarlos porque bueno, no vamos a hablar, es muy médico, pero hay que acompañarlas, pero van a poder lograr su embarazo. Hay muy pocas enfermedades. Una es que no tenga útero. Existe el trasplante de útero, pero bueno, hoy acá en Argentina no lo hacemos. Pero una es que no tenga útero o que haya nacido sin útero. Existen mujeres que nacieron sin útero. Entonces, o los tabiques, pero bueno, eso se opera. Pero bueno, son muy pocas. Sí, lo que ha pasado es pacientes con muchos fallos de fertilización que uno la invite a esa paciente a hacer una subrogación. Ok.
que acá en la Argentina no hay. Hoy en día hoy en día no. No Lo está hicimos. ni permitido ni prohibido. Sí. Es un gris legal. Sí, Yo, pero en ese caso cito a Ivonne Olza. Para mí la subrogación es una barbaridad de la especie. Es un tema súper controversial que tendríamos que hacer. No me puedo declarar a favor de Sí, eso jamás. a mí tampoco me gusta, pero yo pienso en el bebé, la mirada del bebé. Ivonne Olza dice que la subrogación es preparar a un ser humano para lo peor que puede pasarle en la vida, que es perder a su madre y ser huérfano. Porque pierde a su madre en el momento de que nace. No, la madre es, con lo que sucede hoy, que Natalia me lo puede confirmar también, inclusive cuando el óvulo es de otra mujer, hay un intercambio génico entre la mujer que gesta y ese bebé, que hace que, digamos, un reconocimiento. Yo digo, imagínense que hoy se buscan células fetales en sangre materna en la semana 9, 10, o sea que nos circulan en nuestro torrente sanguíneo células del bebé y que hay un intercambio perfecto que forma ese bebé y que hay miles de estudios que tienen relación con esto, con la epigenética y con todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el útero materno. No somos un reservorio solamente que le ponen un óvulo y crece. O sea, somos un intercambio perfecto a través de esa placenta que genera un ser que hace una conexión bioquímica, biológica, psicológica, emocional desde el útero, y después en el momento del nacer se lo arrancan a esa madre y se lo dan a otra persona. Es una aberración. Estoy totalmente de acuerdo con Ivonne Olza. Hay que leer, hay un libro que habla de esto, está buenísimo. Voy a traer un comentario que a mí me indignó bastante, pese a que me cae bastante bien Marley. Cuando él iba a nacer su hija, por subrogación, estaba todo dado como para que vaya a cesárea por una complicación. Y Marley decía, yo decía, bueno, pero no podemos esperar, o sea, él decidiendo, como, bueno, si ya llegamos hasta acá, que vaya a parto normal, no sé qué, pero él lo contaba como con orgullo de que, bueno, pudieron lograr un parto, pero él se ponía en el cuerpo de esa mujer que después, hace poco, la entrevistó en una de estas recorridas por el mundo. Yo lo vi. A la madre, me pone y la mujer, gallina. como dice, a mí me encanta estar embarazada, y bueno, también tiene que ver con la precarización laboral, o sea, que una mujer ponga su cuerpo porque es la única manera que le da mucho dinero. Entonces, también Tremendo. es una cuestión tremenda, que en ese momento, bueno, quizás se romantiza todo, porque además esas cuestiones uno las ve muy lejanas, como es una persona muy lejana a nosotros. Su poder económico, que la madrina sea una señora de 80 años, de su hijo, de Susana Jiménez, es todo tan surreal que bueno, pero sí, es todo un tema que ya Yo lo vi, trataremos. me pareció tremendo y no lo había podido poner en palabras, que era la sensación que me producía. Y cuando la escuché a Ivonne Olza hace poco en un seminario que lo da en España, Ivonne Olza es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Perinatal Europea, y escribió un montón de libros y estudia muchísimo lo que tiene que ver con el parto y nacimiento, y hablaba de esto y me pareció súper, lo hice mío porque lo entiendo de esa manera. Me parece que es muy difícil. Hay que estar también en esas personas que, bueno, que no tienen útero, que no pueden utilizar su cuerpo. Como en no, toda a veces esta. hay experiencias, en ese caso hay experiencias de personas que se ayudan entre sí. Hay mujeres, por Sí, ejemplo. amigas, eso Sí, o mismo dentro. Por eso Familiares. es lo que decías vos. La persona que atraviese eso tiene que estar muy acompañada. Pues sí, yo tengo casos de personas, por ejemplo, que esa mujer no podía atravesar un embarazo y su cuñada ¿sí? la ayudó a llevar. Y bueno, ahí hay un cambio en el formato de familia donde sus sobrinos sabían que su mamá estaba embarazada para dar a su primo. Bueno, es un trabajo, o las copaternidades y todo este tipo de cosas, que bueno, es un cambio en lo que es la naturaleza. Sí, es verdad, esto que hablabas vamos a hablar un poquito de epigenética, pero la epigenética sí es muy importante, porque nosotros hablamos de tantos estudios genéticos al óvulo, estudio genético al espermatozoide, todo. Pero si una paciente va a ser hipertensa, va a ser diabética, todo eso se da en el momento de esa epigenética. El óvulo. Si el óvulo puede ser bueno, malo, calidad, no importa. Si da un embarazo, es genial. Pero en el proceso que se une con el endometrio, Claro. es lo que va a dar lugar a la salud, en principio, de ese niño. Entonces, todo embarazo que sea cuidado,
y que tenga la menor intervención o intervención a favor, va a nacer ese chico y va a tener menos complicaciones. Claro. Eso sí hay que pensarlo, ¿sí? Hay que pensarlo, y para un montón de pacientes nuestras que atraviesan la aceptación de otra gameta, Claro. hay que pensar que esa relación que tiene esa madre con ese embrión, ¿entendés? Depende de vos en el sentido mental, ¿no? Estamos hablando, depende de esa buena relación de querer ser madre, de querer atravesar ese embarazo, para que después pueda hacer un parto. Exacto. Como en todo este mundo del embarazo y de los nacimientos, siempre tenemos dos sujetos que son los protagonistas, ¿no? No hay solamente una mamá, no hay solamente un bebé. Están las dos personas juntas a la vez, y bueno, y los derechos, las perspectivas de cada uno creo que hay que tenerlos en cuenta permanentemente, seas la ginecóloga, seas el pediatra, seas, ¿no? Digamos, está bueno, y socialmente también. A mí me gusta siempre decir que los niños y las niñas en este mundo adultocéntrico siempre están en un estadio ahí abajo. No se los tiene tan en cuenta a los bebitos. Se los pone, se los saca. Pero bueno, si los tenemos en cuenta y lo hacemos con amor, me parece que eso, la palabra amor, creo que es clave en esta situación de embarazo, parto y bueno, y estas cosas que estamos viendo en este programa. 14 32 52, mira, es ideal para una tanda musical. Tomamos un poco de agua y volvemos. Dale. Lunes de